¿Ya? Ok, ya estamos aquí. El día de hoy vamos a ver un ratito en la clase de ética y valores, la unidad 2. ¿Qué se trata la unidad 2? De la ética laboral y valores, dice. Convivencia laboral. Sí, exacto. Pues ahorita ya les voy a poner ahorita para ir revisando. Muy bien. Exacto. Ahí sí están viendo la pantalla. Sí, Vean. sí, ya salió. Perfecto. Vamos a ver qué es esto que nos hablan aquí. Bueno, vamos a empezar con esta frase que dice, ya ayer vimos un poco qué es la moral, ¿no es cierto? Y qué es la ética, ¿no? Entonces, la moral es la ciencia que enseña no cómo hemos de ser felices, sino cómo hemos de llegar a ser dignos de la felicidad, dice Immanuel Kant, un escritor alemán muy famoso. Entonces, miren, para que ustedes vean, y aquí, aparte de el tema netamente ético que está comentando aquí este escritor, quiero que observen este mensaje y ya un poquito hay que ir identificando con los recursos que estamos aprendiendo y que son parte de la redacción. ¿Qué tipo de mensaje sería este? ¿Quién me quiere decir? Sería un mensaje literario. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, habla sobre una ciencia que es la moral, utiliza símiles. O sea, utiliza un comparativo, que es el tema de felicidad. Porque quizás que si yo le digo a la gente, sabes que como veíamos ayer en la teoría, ¿no? La moral es los principios básicos y tal, que la gente de pronto dice, no, no entiendo también, pero si yo le digo esto, que sobre todo tiene un significado muy emocional, dice, enseña no cómo hemos de ser felices, sino cómo hemos de llegar a ser dignos de la felicidad, ¿ok? Es decir, si nosotros, como les decía ayer, actuamos de manera correcta, aunque nadie nos vea, aunque digamos, no, nadie se va a enterar porque esto es aquí secreto, siempre, pues, nuestro buen comportamiento lo que va a hacer es permitirnos llegar a ser dignos de esa felicidad, es decir, a merecernos esa felicidad, ¿ok? Lo que les decía ayer. Entonces, aquí tenemos la ética laboral, que es justamente también conocida como ética profesional, que se puede entender como un campo enfocado en códigos y otras normas de conducta y que se aplica en todas las profesiones. Como les decía ayer, todas las profesiones tienen un código deontológico o un código de ética. Entonces, ahí tenemos la ética médica, ¿no es cierto? La ética empresarial, la ética legal y la bioética, ¿ya? La bioética es todo lo que está relacionado con el tema de ambiental y la ética de los medios de comunicación, ¿no? Del periodismo. Entonces, podemos recoger que la ética se define como el intento de comprender la naturaleza de los valores humanos, de cómo debemos vivir y qué constituye una conducta correcta. Acuérdense en lo que hablábamos ayer y veíamos a Homero Simpson ahí, ¿no es cierto?, con el diablito y el angelito, que tenemos siempre ahí que nos dice, ándate por este camino y pues ya es decisión de cada uno por dónde nos vamos. Aquí les he puesto nuevamente justo ese gráfico, ¿no? Y que eso creo que está muy claro, ¿ya? Y también la ética personal, que dice suele involucrar pensamientos que están arraigados sobre el bien y el mal y que muchas veces tienen que ver con los temas religiosos, ¿no? Aquí está. ¿Cuál es la diferencia entre la ética personal, la teórica y la profesional? Entonces, la primera es que la personal está arraigada más a los valores familiares que veíamos ayer, ¿no? Por ejemplo, si tiene la idea de que mentir es incorrecto como una ética personal, pues también lo va a aplicar en su ética profesional, ¿ya? La mayoría de las personas mienten en algunas ocasiones de una forma que es congruente con su ética personal.
Las distintas teorías de la ética tienen diferentes enfoques, como por ejemplo en relación a mentir, que lo que implica el resultado es ser deshonesto. Entonces Kant, que es este filósofo alemán que estudió la ética, dice que uno no debe mentir, incluso cuando las consecuencias de ser honestos puedan ser nefastas. ¿Qué piensan ustedes de esto? Quiero que me conversen aquí un poquito. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Creen ustedes que es mejor decir una mentira que en ese momento nos salva, ¿no es cierto? O una verdad que aunque en ese momento tenga consecuencias, pero que a la final es una verdad. ¿Qué creen que sería lo conveniente? Decir la La verdad, verdad, la para verdad. sacar el problema ahí mismo. Pero es algo que nos cuesta mucho a todos, ¿no es cierto? Nos cuesta mucho a todos, pero hay que tratar de practicarlo. Entonces, las diferencias, bueno, seguimos con las diferencias entre la ética personal, la teórica y la profesional. Entonces, como les decía, en la personal están los valores, ¿no es cierto? Los principios. Y también en la parte profesional están todas estas normas asociadas con una profesión en particular y que forman parte de la ética laboral. Generalmente son las reglas que rigen el comportamiento de un lugar de trabajo. Casi siempre existen. Ustedes seguramente tienen un código de ética, ¿no es cierto? Como agentes de tránsito. Una de las cuestiones más difíciles que plantea la ética profesional es la ética personal, es decir, mi ética que yo traigo desde mi casa con mis valores y mis principios, y luego los conflictos entre la moral del rol. ¿Cómo será eso? ¿Quién entiende eso? La moral del rol significa lo que yo estoy haciendo en ese momento. Yo afuera soy Andrea, ¿no es cierto? Y tengo mi ética. Pero cuando yo me siento enfrente de ustedes, yo dejo de ser Andrea y asumo un rol profesional. Entonces soy la profesora que tiene que enseñarles o que les enseña esta materia. Entonces ahí es cuando a veces suele suceder o suele haber conflictos entre la parte personal y la parte profesional. ¿Ok? Es como, por ejemplo, a ver, les voy a poner un ejemplo. Ustedes justo, acordándome de que llegué unos minutos tarde, justo ustedes llegan tarde, a, no sé, a la formación o algo. Y entonces, claro, uno miente para que no le llamen atención y dice, no, lo que pasa es que ay, no encontraba las llaves del carro, se me apagó el carro, bueno, y cualquier excusa que se invente uno por ahí, entonces ahí uno tiene que decir, no, pues a ver, si yo soy ético, yo tengo que decir la verdad, aunque eso me cueste, ¿ok? A eso se refiere. Las profesiones exigen que en sus prácticas se realicen, valga la redundancia, prácticas especializadas para alcanzar objetivos profesionales. Hay conductas que entran en conflicto con la ética personal, perdón, con la ética profesional, personal, y algunas, pues, uno las puede justificar desde el punto de vista de cada uno y a veces también en la sociedad en general, ¿ya? Entonces, estos códigos de ética tienen que ver generalmente con el bien común de la empresa. Pero ¿cuándo sería antiético? ¿Cuándo creen ustedes? Cuando yo utilizo ese cargo, esa profesión o ese rol para beneficiarme personalmente. Por ejemplo, yo conocí a un periodista que él tenía un programa de televisión y obviamente entrevistaba a mucha gente famosa y gente que era decoradora y entonces, claro, tenía una posición gracias a su trabajo y su programa en televisión. ¿Y qué es lo que pasa? Que se benefició de eso porque empezaron a hacerle regalos, que lo lógico era que por último lo done al canal o no sé, o de pronto hasta los sorteos, se me ocurre, entre los televidentes, pero no se lo dejé para él. Entonces, esa es una falta de ética. Es una falta de ética cuando recibimos plata haciendo nuestro trabajo o cuando por tener cierta confianza con el jefe o alguien, incluimos, incluimos por ejemplo, nos tomamos, digamos, como la atribución de no cumplir con las normas, de llegar tarde, de no cumplir con los turnos asignados, porque yo soy amigo no sé, me invento, del oficial, pues yo me pongo los turnos como yo quiero, eso también es una falta de ética.
y obviamente, y yo luego digo que soy honesto, que soy tal, lo que les decía ayer no es coherente, ¿ok? Entonces, los principios más importantes en una ética profesional son la lealtad. Entonces, si yo tengo lealtad, quiere decir que yo debo estar comprometido con mi institución y yo no puedo salir y hacer quedar mal a mi institución o decir que mi institución es pésima. Luego, la integridad, que implica actuar movido por principios no negociables como ser moral, recto, justo. La justicia es parte de la integridad. Cuando yo hago un calendario de turnos, debe ser justo, no debe beneficiar a uno y a otros no, ¿ok? El respeto, valorar y dar trato adecuado y respetuoso a las personas siempre, aunque esa persona no sea respetuosa conmigo, debemos ser nosotros respetuosos. La vocación de servicio, entregarse con compromiso y sensibilidad a su profesión, no como a veces los funcionarios públicos, ¿no? Que pues ya 4 de la tarde cierran la atención y así falta un minuto o alguien haya estado ahí en la cola, pues no le atienden. Luego, la confidencialidad, es decir, ser discreto con la información que se maneja en la institución. Entonces, si yo me enteré que por ahí mi jefe, pues, no sé, lo sancionaron o lo multaron por una cosa media sensible, yo no voy a comentar eso en mi casa o con mis amigos, ¿no es cierto? Debo ser confidencial. Luego, la responsabilidad en el sentido de cumplir con las cosas que se les encargan y el equilibrio, ¿ya? Ahora vamos a ver el otro tema. Aspectos que se deben tener en cuenta en el ámbito laboral. ¿Cuáles son esos aspectos? ¿Cuáles creen? Aquí igual les voy a citar una frase de Albert Camus, que es un novelista y ensayista alemán también. Qué irónico, ¿no? Y eso que Alemania fue parte de esta Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, dice, un hombre sin ética es una bestia salvaje soltada a este mundo. Claro, porque no va a tener un marco referencial de valores y principios. Entonces le va a dar lo mismo mentir, robar, ¿no es cierto? Faltar el respeto. Y esto nos enseña la importancia de la ética en nuestra vida y cómo ésta nos forja para trascender. Cuando una persona tiene este conjunto de valores, dicen, esta persona es íntegra, esta persona es honesta y eso le da un reconocimiento a su imagen, ¿ya? En esta parte del tema vamos a estudiar las acciones y la conducta de los individuos, ¿no? Todo hombre está obligado a honrar con su conducta privada, tanto como con la pública, a su patria, dijo José Martí, ¿no? Que ya sabemos que es un patriota. ¿Hay algo que vale más que la estimación de los extraños? La estimación propia. José Martí. Por ejemplo, cuando una figura pública, un alcalde, una autoridad, dice, no, no importa, yo en mi vida pública no le importa a nadie, eso es mentira. O los famosos, mi vida pública no le importa a nadie. Pero si usted es una persona, por ejemplo, una autoridad, vamos a ponerlo así, que una autoridad que debe tener muchas características y cualidades de integridad, de ética. Y resulta que es todo eso en su parte laboral y luego sale y se pega una borrachera del Sanflautas y claro, los medios le filman y tal, y peor si es casado y está por ahí con una señorita que no es su esposa, eso es algo ético. Entonces, todo lo que la persona construyó en su parte profesional se cae, lo que les decía ayer. Poder forjar una imagen tarda mucho tiempo, les digo porque yo construyo imágenes, pero perder eso que se ha logrado en años puede ser en un segundo, así de fácil, ¿ya? Entonces, por eso es importante, y esa frase que yo he escuchado por ahí, incluso de algunas autoridades, algunos políticos, les voy a decir de quién, por ejemplo, de Cynthia Viteri, de mi vida personal es mía y a nadie le importa, no es verdad. No es verdad, porque soy una figura pública. Y cuando yo soy una figura pública, la gente quiere saber de mí y mis decisiones dejan ser solo mías. Debo responder a mi público o a mis votantes, ¿ok? Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan presente. Luego, los elementos esenciales de la ética profesional son los conocimientos y habilidades, el talento de la persona, la experiencia laboral,
los valores que posee, el esfuerzo desplegado, el estrés sobre la persona, cómo voy a manejar el estrés, los incentivos o recompensas. Por ejemplo, mentir en un currículo para poder tener un puesto, un trabajo o un ascenso, ¿será ético? No es ético. Aunque digamos, ah, no, pero es que el fulanito, el menganito lo hizo, entonces yo también, y le dieron el trabajo, yo lo voy a hacer. Como les dije la vez pasada en la clase anterior y ya lo dijimos al inicio, siempre la ética se trata de ser dignos, de ser felices. Puede ser usted feliz en ese momento, pero en algún instante será descubierto, ¿ya? Porque no hay nada oculto, y esto grábese en su cabeza y se los digo por experiencia, no hay nada oculto entre el cielo y la tierra. Y todo se llega a saber tarde o temprano. Y las consecuencias de nuestra mentira siempre van a ser nefastas. Entonces es preferible pues ser siempre honestos, ¿ok? Y más en la parte profesional. Bueno, en todos los ámbitos, pero no se puede separar. No es que como que yo soy una persona aquí en el trabajo y luego me quito, es como que estoy en un disfraz, ¿ya? Y la vamos a ver ya en la clase más adelante, porque eso no es ser y parecer, ¿ya? Luego vamos a hablar de los conocimientos y habilidades, que es todo el aprendizaje y los conocimientos que se han obtenido a lo largo de la vida de una persona y están relacionados con la actividad que se realiza para garantizar un buen desarrollo de la tarea con eficacia y eficiencia y tienen mucha influencia en el rendimiento laboral. Si yo soy ético con mis conocimientos y habilidades, voy a poner todo en práctica para que ese informe salga bien, ¿ok? El talento. Cuando hablamos de talento en las personas, con talento pensamos en aspectos exclusivos de seres de pronto que pensamos que son como extraterrestres o están fuera de serie. Entonces, cuando no, realmente no es así. El talento es un patrón. El talento, ¿ustedes creen que todos tenemos talento? Les pregunto. ¿O creen que solamente lo tienen ciertas? Cada uno nace con talento, cada uno. No tenemos talento. Perfecto. El talento es un patrón recurrente del pensamiento. El talento está en la cabeza. Acuérdense que les dije al inicio, y bueno, incluso yo les doy cosas que no están en esta clase, pero que son importantes que ustedes las sepan, que les dije al inicio que nosotros tenemos una computadora, que es nuestro cerebro, ¿no? Ese es nuestro hardware. Y ahí, de ahí, la computadora, ¿qué hace? La computadora controla, sistematiza, programa todo. Entonces, desde la computadora de nuestro cerebro, de nuestra cabeza, programamos todo, incluso nuestras emociones, nuestros pensamientos, porque los pensamientos estarán en el corazón. ¿El corazón será que piensa? No. Pero esos pensamientos están en una parte que para que ustedes didácticamente lo puedan entender, es un software. Esto que les estoy diciendo es parte de una clase de neurociencia, ¿ya? Entonces, pero les estoy dando para que ustedes lo puedan entender mejor. Entonces, como tenemos todo esto, el talento está en nuestra mente. No es que nosotros tenemos algo tangible de talento. Y es verdad que las personas nacen con diferentes talentos. Hay gente que le va muy bien a hacer dibujos. Hay otra gente que no le salen como a mí los dibujos jamás en la vida. Pero si ustedes me ponen a mí a escribir algo, pues ya eso me sale solito innato. Entonces, esos son los talentos que heredamos y son cosas que, pero sin embargo, la buena noticia es que los talentos se pueden desarrollar. Todo es cuestión de práctica. Es como andar en bicicleta. Entre más anden en bicicleta, entre más desarrollan la mente, pues van a perfeccionar más la escritura, la ortografía. ¿Ya? Entonces, y siempre hay que pensar, acuérdense en positivo. Entonces, es recurrente del pensamiento y un sentimiento, comportamiento que puede aplicarse de manera productiva. Yo ese talento que lo tengo en mi software, que generalmente es un pensamiento positivo, lo aplico en mi parte productiva, ¿ok? La experiencia laboral es otro aspecto potencial que contribuye a la obtención de un buen rendimiento laboral, ya que el conocimiento del escenario laboral, la confianza que brinda el dominio de la actividad que se realiza, son aspectos importantes para alcanzar buenos resultados laborales. Por ejemplo, ¿cuál sería una falta de ética en la experiencia laboral? Mentir en mi currículo o mentir, decir que sé algo, por ejemplo, típico que le preguntan a uno, ¿cuál es el nivel de inglés? Y uno dice, chuta, yo quiero el trabajo, me va a poner 80. Y luego cuando le vayan a preguntar, ya en el trabajo, ya le dieron el trabajo, le dicen, a ver, tradúcame este informe. Y no hay cómo, porque no saben. Entonces, esa es una falta de ética, ¿no? El esfuerzo desplegado
es todo lo que el empeño, digamos, o las ganas que una persona pone sobre una actividad, ya sea para graduarse o para alcanzar cualquier meta, ¿no? Cualquier meta que uno se propone, ¿ya? Y ahora viene el tema del estrés. El estrés es un factor que actúa sobre la persona, el cual puede surgir en el entorno laboral, en el familiar o en cualquier medio donde nos desenvolvamos, ¿no? Y si es que esto no se controla, pues puede llegar incluso a influir negativamente no solamente en el comportamiento laboral, sino también en la salud física, incluso en su salud mental, ¿ok? Entonces, por eso es que el estrés se considera una de las enfermedades del siglo actual, pues muy destructivas. De hecho, está comprobado científicamente que el cáncer se origina de esto, esta enfermedad que nadie sabe por qué, bueno, también es hereditaria, pero hay más predisposición por los genes a adquirir esta enfermedad, sí, pero si nosotros cuidamos estos aspectos y evitamos caer en estas falencias, vamos a disminuir el margen de contraer cáncer cuando es hereditario. Y en el caso de que no sea hereditario, si nosotros tenemos un sedentarismo, es decir, no hacemos deporte, no salimos al aire libre a tomar el sol y somos como muy poco activos, es decir, no hacen ejercicios, sedentarismo, no hay ejercicios, no se alimentan bien, que creo que la mayoría por el trabajo no lo hace. Las preocupaciones, posibles resentimientos que podamos tener en nuestro corazón contra algo, contra alguien, y el estrés, es decir, todo este factor de depresión, de estrés, esto es como un cóctel, una bomba de tiempo para que muy seguramente en un tiempo se pueda desarrollar un cáncer. Entonces, tenemos que evitar eso y a veces los seres humanos, como les decía también en una de las clases que compartía con ustedes, no debemos, nosotros somos los que debemos controlar nuestra actitud. Nosotros decidimos qué actitud o qué decisión tomamos frente a las situaciones. No podemos dejar que las situaciones nos controlen a nosotros, sino es al revés. Y así disminuimos este margen de error, ¿no? Entonces, existen posibilidades del estrés cuando se piensa que una situación ambiental presenta una exigencia que amenaza exceder las capacidades del sujeto y sus recursos para satisfacerla. A partir de eso se genera el estrés, dice McGrahan, que es un escritor. Conocer que este fenómeno no es fácil de entender ni de solucionar, porque a veces es como que no lo podemos controlar, pero ¿cuándo no lo podemos controlar? Cuando no tenemos una inteligencia emocional desarrollada. Ah, pero ¿yo cómo puedo hacer eso? Practicar. Todo es práctica, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a trabajar con esto. ¿Cómo? ¿Qué es el estrés y qué trabajadores pudieran estar afectados? Los que les decía la vez pasada, si yo estoy con mucho estrés personal, profesional, y justo me encontré un ciudadano, yo voy a explotar, voy a sobrecargar eso que tengo guardado sobre la persona. Y eso no es ser ético, ¿ya? Entonces, por eso es que nosotros debemos más bien tranquilizarnos y dejar nuestros problemas fuera del trabajo. Luego hay que identificar también cuál es la causa que le origina, qué efectos puede ocasionar, ¿no es cierto? Por ejemplo, me puede poner triste, tantas cosas que cada uno hace un checklist de eso. Y luego hay que tomar las acciones correspondientes para su eliminación. Uno se da pensamientos positivos y uno dice, a ver, estoy preocupada porque no sé si me vayan a dar el trabajo. Bueno, ¿y será que si yo me preocupo, me van a dar el trabajo? No, no me van a dar el trabajo. Entonces, preocuparnos demasiado no quiere decir que tampoco como que vivan sin ninguna responsabilidad o sin ninguna meta, pero hay que tener en claro que a veces las cosas pasan por algo y que nosotros humanamente no podemos hacer nada para cambiarlas. Entonces ahí tenemos dos opciones, o nos estresamos y nos enfermamos, o somos positivos y decimos, bueno, por algo será y seguramente mañana será un día diferente y podré pensar de una manera más clara, ¿ok? Esas son acciones que nos van a permitir eliminar el estrés y luego garantizar un control sistemático sobre este aspecto. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que tengamos estos pensamientos recurrentes de estrés, tengamos como un escudo, ¿no? Como cuando te vienen a atacar, ¿no es cierto? Yo como soy muy visual, entonces estamos así, nos vienen a atacar los soldados y tú, ¡plac!, sacas el escudo y dices, no, yo voy a manejar la situación, preocupación.
Entonces, esa es la forma más práctica de poder manejar el estrés y les recomiendo porque les va a servir no solamente para su parte profesional, sino también para su parte personal, ¿ok? Los incentivos son recompensas que se dan a las personas porque tienen un alto rendimiento laboral o en su caso los ascensos, ¿no? Es importante tener unos propósitos a alcanzar. Ojo que todo esto que estamos viendo forma parte de la ética profesional de una persona. Es decir, son elementos que debemos desarrollar para realmente ser éticos. No solamente es un tema de no robar, no mentir, no sé qué, como veíamos en la anterior clase. Sí, eso es importante, pero eso también es importante. Esto es parte de los componentes que forman, que son la base para la ética profesional. Ok, otra cosa que debemos hacer es tener metas o propósitos que queremos alcanzar. Primero hay que seleccionar y desarrollar a los trabajadores para que su actuación se perfile con un elevado nivel moral y ético, que a través de la ética se cree en los trabajadores un alto sentido de pertenencia por la organización, cuando somos honestos, este, cuando somos comprometidos, cuando somos leales, son valores éticos que generan esta pertenencia en la organización. Y eliminar todo vestigio de prácticas corruptas, mentir, eh, tomar dinero, son cosas que lesionan la economía, la moral y el prestigio de las personas y la organización, como les había mencionado antes. Luego, algo también importante dentro de la ética y que ustedes tienen que haber escuchado es la responsabilidad social, que generalmente es contribuir de una manera positiva a una causa, es decir, las instituciones, este, ¿cuál sería la palabra? Las instituciones apadrinan o entregan ciertos incentivos económicos a una causa, no sé, de fundaciones, de madres solteras y todas estas causas sociales importantes que hay para poder ayudar de alguna manera con mejorar la sociedad. También pueden ser temas relacionados al medio ambiente, ¿no es cierto? En el caso de ustedes, a no infringir las reglas o leyes establecidas, ¿no? La ética organizacional, que es parte de las organizaciones y también de la ética profesional como la que están ustedes. Y una organización tiene una dimensión social por lo que se establece una relación de intercambio con su entorno, la cual debe ser en armonía. Y ahí aparece este concepto de cultura organizacional, que es como todos los principios que una organización tiene para poder tener un espíritu positivo. ¿Ok? Entonces, esta es la ética profesional. Ahora vamos a ver la otra parte, ya nos falta una más. Ay, se me fue aquí. Espérenme un ratito que se me fue la... Está de aquí, a ver. Eh, ética, aquí está. Ya, ahora vamos a ver aspectos que se deben tener en cuenta. Ah, eso ya lo vimos. Y la última, vamos a ver ahorita imagen y práctica en el ambiente laboral y luego ser y parecer. ¿Ok? Entonces, compartir pantalla. ¿Qué es la imagen? ¿Quién me quiere decir qué es la imagen? ¿Por qué se va a relacionar la imagen con la profesión que ustedes están ejerciendo? ¿Quién me quiere decir lo que es la imagen? Ya vimos Porque como nos ven, nos tratan. Una Tener buena una buena imagen siempre presencia. da esa a filosofía. ver, uno por uno va alzando la manito. ¿Cuál? Yo sé que es la imagen que nosotros damos con nuestro comportamiento, nuestra forma de trabajar, nuestro conocimiento. Ok, Creo que eso muy influye bien. mucho en el ámbito laboral.
Perfecto, muy bien. Ya, sí. ¿Están viendo la pantalla? No, no. Ya. Como nos presentemos con los usuarios prácticamente. ¿Cómo sería la presentación de uno? Ya, será la presentación física, dice, ¿no es cierto? Sí, como, o sea, cómo lleguemos a la persona que vayamos a citar o a parar. Ok. A ver, muy Es bien. el reflejo del alma también. Perfecto, ve, ya se pusieron hasta poético, ya están aprendiendo. A ver, dice también este filósofo y científico alemán Immanuel Kant que dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto, siempre nuevos y crecientes, cuanto más reiterada y persistentemente se ocupa de ellas la reflexión, el cielo estrellado que está sobre mí y la ley moral que hay en mí. ¿Ya? Entonces, miren, o sea, esta es una forma también muy literaria de poner. Entonces, básicamente lo que dice es que hay dos cosas que lo llenen de felicidad. Primero, el cielo estrellado que hay sobre mí y luego la ley moral que hay en mí. Entonces, esto es muy importante a veces para la gente. Justo, miren, aquí están ustedes. Imagen y reputación. Una mala reputación provoca una falta de credibilidad en la organización, lo cual provoca desconfianza en el personal, en sus capacidades y en sus esfuerzos. Es lo que les hablaba al inicio de esta clase. Lamentablemente, pues las instituciones en general han perdido esa legitimación y ese respeto, esa admiración. Pero no es tarde tampoco para recuperar y como les decía, podemos empezar desde ustedes en sus ámbitos, ¿no? ¿Y por qué? Porque hemos visto muchos casos de corrupción, hemos visto mucha falta de ética en las redes sociales y esto obviamente hace que haya una mala imagen y que por una persona se juzgue a toda la institución, ¿no? Entonces, aquí también es parte de la imagen, de la buena imagen. Ojo, la imagen no solamente es física, ¿ya? La imagen es integral y esto es parte de otra clase, pero quisiera explicársela rapidito para que ustedes lo tengan claro. Esto es parte de un taller de imagen que también doy, pero la imagen, a veces dice la gente, la imagen es cómo uno está vestido. La imagen es cómo uno se ve. Bueno, esta es una parte. Realmente la imagen es integral y está compuesta de 5 áreas. ¿Cuáles son esas áreas? La imagen. La imagen corporal o del cuerpo, que ya la vimos en una clase anterior. La imagen verbal, que es todo lo que decimos, cómo lo decimos y cómo escribimos, y por eso vimos la ortografía. La imagen interna. Esta es la que más me gusta a mí. La imagen interna es la que está ligada a la esencia, a mi yo interior, a mi parte personal, a cómo construyo y edifico desde mi interior ser una mejor persona, ser una persona ética y moral. Y eso es lo primerito que debemos trabajar para poder exteriorizarlo hacia afuera, ¿ok? Luego la imagen física, que es todo lo relacionado con los uniformes, con el cabello, ¿no? Y luego la imagen digital, que es las redes sociales o en el WhatsApp. No, no, es que es mi WhatsApp, lo que les decía antes, y entonces yo pongo ahí, no sé, voy a poner una foto haciendo ejercicios y estoy así sin camiseta y muestro mis bíceps y mis tríceps y tal. ¿Eso será que va acorde con la imagen que un agente de tránsito debe transmitir? No, no es así. Entonces, cuando nosotros somos en el ámbito profesional y más aún cuando ustedes representan una institución que debe generar esa percepción de respeto, todos los elementos deben estar alineados a que sea así. Entonces, no puedo pues poner así o no puedo poner una foto donde estoy con una cerveza, ¿no es cierto?, con cara de estado etílico, porque no es coherente con mi profesión, ¿no? Entonces, bueno, y alguna vez me pasó, ahorita lo recuerdo, que estaba en un banco y, bueno, vi a un policía, pero no, era un policía, no de ustedes, de otra área. Y bueno, le vi, pero realmente el señor parecía que se había pegado, que estaba tan chuchaqui. Primero estaba todo despeinado. Luego estaba con cara de sueño. Realmente, como les digo, el lenguaje corporal y la imagen física. Yo no crucé ninguna palabra con el Señor, pero cuando yo lo vi, yo entre mí tuve la percepción que el Señor estaba amanecido y dije, bueno, chuta, si este Señor me llama la atención o me quiere infringir por algo, primero le diré, bueno, primero arregle su vida. Entonces, ¿entienden? No es coherente, ¿ok? Entonces, ahora, volviendo al tema, dentro de la imagen está así la parte física.
Llevar bien a la altura del uniforme de la institución. Esto no solamente implica que esté bien planchado, que tengan las botas bien lustradas, que tengan todo almidonado. ¿Será que solamente es eso? No, lo que les acabo de decir. Lo más importante es lucirlo con respeto y honra y sin tacha. Eso es lo más importante. Obvio, eso no quiere decir que mañana van a aparecer con la camisa toda arrugada y toda manchada y van a decir, no, es que la profe de ética nos dijo que no importaba cómo estaba el uniforme porque lo importante era lucir con respeto y honra. No, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que debe ser una combinación de las dos cosas, ¿ok? Y además, que recuerden que yo les decía que ustedes son una partecita de la imagen de la institución, ¿no? Y si de pronto los ven con el uniforme, como les decía, tomando en un bar con amigas, eso lo que va a hacer es que provoquen una mala imagen que enseguida recurre a una falta de honestidad, de valor, de lealtad. Incluso, como ustedes saben, cuando estas situaciones pasan, ¿qué sucede? ¿Quién me quiere decir lo que sucede cuando hay estas situaciones? ¿Qué hacen sus jefes? ¿Quién me quiere decir? Son despedidos o retirados de la misma institución. Se Ya. pueden dar la Son baja. Son ¿no? sancionados, son Baja, sancionados. Muy bien. Y hacen antes un consejo de disciplina, ¿no? Y ahí deciden. Entonces, ¿por qué será que tiene que ver que si yo en mi vida personal y me fui a tomar y por ahí alguien me tomó una foto y subió a las redes sociales? Entonces, ahí entra la ética. Acuérdense que les dije que, claro, el respeto mío termina cuando inicia el respeto del otro. Y ser atendidos o ser encarados por un policía que tenga estas características, ¿generará respeto? No. Entonces ahí caemos en la falta de ética. ¿Ok? Luego los valores, que ya hemos visto que es el comportamiento y la conducta de los trabajadores, y esto que también es parte de nuestro ser, ¿no es cierto? Influye también en los resultados del trabajo y en el rendimiento laboral. Y también no solamente es el tema de la labor, no solamente implica la selección, sino también debe inculcarse, desarrollarse y profundizarse en los trabajadores todos estos valores importantes para la organización. Me imagino que ustedes tienen unos valores, ¿no es cierto? Lealtad, compromiso y todo lo demás. Estos valores hay que vivirlos y hay que demostrarlo con nuestro trabajo, ¿ok? La creación de valores constituye algo que toda organización debe tener y es algo que debe estar anclado a su esencia y a la estrategia de cada institución, ¿ok? Un concepto de valores, según López y Guerra, que son unos comunicadores, los valores son un conjunto de mecanismos sutiles que condicionan el comportamiento de los empleados mediante juicios informales, la mayoría de las veces implícitos, respecto a lo que está bien o respecto a lo que no se debe hacer. Los valores condicionan las creencias, los esquemas mentales, las actividades que dan sentido a la realidad en los que se desarrolla la actividad a la organización, influyendo en cómo se cumple el trabajo, cómo se relacionan los trabajadores entre sí y con los clientes. ¿Ok? Aquí hay otro concepto que dice Vial y Kennedy. Los valores son los cimientos de cualquier cultura organizacional. Definen el éxito en términos concretos para los empleados y establecen normas para la organización. Proporcionan un sentido de dirección común para todos los empleados y establecen directrices para su compromiso diario. Otro autor, que es Denison, dice, los valores representan la base de la evaluación de los miembros de una organización y se emplean para juzgar situaciones, actos, objetos y personas. Reflejan las metas reales, así como las creencias y conceptos básicos de una organización y como tales forman la médula de la cultura organizacional. Entonces podemos expresar que los valores son el conjunto de estos aspectos que condicionan el comportamiento de las personas en una institución y también condicionan la conducta, permitiéndoles que puedan desarrollarse no solamente dentro de la institución, sino también en su relación entre compañeros y con el mundo exterior, porque qué tal que sea pues una lumbrera, respetuoso, honesto, que haya sido escogido el trabajador del año, que trate muy bien a la gente, pero se lleva mal con sus compañeros, es chismoso, no le importa chismear algo para poder conseguir. ¿Será que esa persona es ética? No, porque está fallando en un aspecto. Y van a decir, bueno, pero qué difícil ser ético, porque eso es como ser casi perfecto.
Bueno, es algo a lo que todos debemos apostar y trabajar para ser así. ¿Ok? Por ahí dicen no tener rabo de paja, dice el dicho popular. Factores que condicionan los valores. Existe un grupo de aspectos que influyen, que condicionan y en muchos casos determinan los valores. Y esto es importante inculcarlos. La influencia de los fundadores, no solamente la influencia, yo diría también el ejemplo, porque si yo tengo mis jefes que son un ejemplo a seguir, pues es más fácil. Pero si mi jefe grita, falta el respeto y luego dice que dentro de los valores es el respeto, no es coherente, ¿ok? Los valores territoriales o de la rama, el sector o profesión, resultados, desempeños y éxitos relevantes de la organización. Todo eso hace que nos sentamos comprometidos y que podamos ser más éticos. Los valores de una persona pueden tener como fuente, o sea, es decir, ¿cuál es? Fuente quiere decir el motor, lo que me motiva a ser mejor cada día. Todos tenemos algo que nos motiva, ¿no es cierto? Además que forma parte de las necesidades básicas del ser humano. Ya, la motivación, ser aceptado, ser amado, es una de las necesidades básicas del ser humano. No es solamente la comida, ojo, no, esto es según datos científicos. Entonces tenemos a la familia, al círculo de amistades, la enseñanza escolar y otros. Luego aquí está una campaña muy conocida, ¿no es cierto?, de la Policía Nacional que sacaron, que era la de Paquito. Y dice Jackson que en términos de valores es importante comunicar a todos los miembros de la organización cuál es exactamente el sistema de valores de esta, especialmente en los periodos de cambio o crisis. Yo le agregaría los periodos de crisis también. Y además producir el cambio en la cultura organizacional. ¿Ven lo que les decía? Y aquí quiero atar a la clase anterior. La comunicación está presente en todas las profesiones. Y para que la gente pueda conocer y ver con buenos ojos nuestra actividad, ¿cuál es la forma más fácil de hacerlo? ¿Quién me lo quiere decir? Ya he hablado hoy día yo mucho. ¿Quién me quiere decir cuál es la forma más fácil e idónea de poder decir lo que estamos haciendo en la institución? ¿Quién me quiere decir? Ya creo que sé. A ver, ¿quién me quiere decir? Voy a escoger entonces. Mediante el ejemplo sería, si ¿Mm? nosotros, la gente ve que nosotros respetamos las normas y las leyes, las personas también llevarán ese aprendizaje mediante la observación. Sí, 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 pero eso más es al interno. ¿Perdón? Ay, hay una cosa media rara Ahí está Le una vale, motosierra, micrófono. compañero. Sí. A ver, les digo, es a través de las campañas de comunicación, ¿ya? Como estas, ¿no? Así podemos nosotros comunicar los temas que necesitamos posicionar. ¿Qué significa posicionar? Significa que se graben en la mente de las personas. Esta es una forma de hacerlo, que es a través de esas campañas. ¿Ustedes qué otra campaña recuerdan que ha hecho la policía? ¿Quién me quiere decir? Una muy famosa. ¿Cuál, Paquito? Ya, esa es una que ya les dije, otra de la Policía Nacional. ¿Quién me dice? Tiene un punto el que adivina. A ver. Fue súper famosa, súper famosa. La de los sismos, Sobre el las campañas terremoto. de drogas, no. No, una muy famosa que incluso están viendo la partilla. Excelente Delito y ciudadano, fragancia. ingeniero. No la Delito y vida hacia las fragancia. drogas. Digo, de Ciudadano que ingeniero. si al- Delito y fragancia. Alcen la mano me porque si equivoqué. todos hablan a la vez, eso tampoco es ético. Delito y fragancia. No a las drogas. No, Delito y están, fragancia. no, están fríos. Repite la pregunta otra vez. A ver, uno por uno. ¿Cuál? La campaña de Corazones Azules, ¿no? Eso, ¿quién dijo para darle el punto? Guerra. John. Guerra John. Sí. Muy bien, John. Así es. Me hace acuerdo cuando califique. La campaña de Corazones Azules, ¿no es cierto? Entonces, que fue una campaña. Ahí, ¿están viendo la pantalla? Sí. Ya, perfecto. Sí, Es- se ve, Inge. Ya, entonces es fue una campaña muy conocida a nivel nacional, que incluso hasta como que nos hizo ver de otra manera la Policía Nacional. Para eso sirven las campañas de comunicación. Entonces,
eso permite humanizar a la institución frente a la sociedad. Es decir, si bien es cierto, los accidentes de tránsito existen, pero nosotros queremos evitarlos. No solamente, y ahí un poco está como claro el concepto que les decía al inicio. Está bien que su trabajo es hacer cumplir la ley, pero hagámoslo desde otro lado, desde otro ángulo, desde sensibilizar, concienciar, que yo no estoy multándole porque le quiero multar o porque quiero hacerlo tener un mal día, porque aparte a uno siempre que lo multan, y les digo por experiencia, uno se pone de un mal genio terrible, ¿no? Entonces, pero diferente fuera que nosotros lo enfoquemos más hacia ese cuidado. Esta persona me está diciendo esto porque me cuida, porque quiere que no me pase nada, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia. Bueno, ahora vamos a ver este concepto que a mí me gusta, que yo lo aplico mucho el tema de imagen, pero también se aplica mucho el tema de ética, porque ya les decía que parte de la imagen es tener una ética integral, una moral intachable, y es ser y parecer. Mi conciencia tiene para mí más peso que la opinión de todo el mundo. ¿Qué les parece esta frase? Mi conciencia tiene para mí más peso que la opinión de todo el mundo. Dijo Cicerón, un jurista y político romano, y que quiere decir que cuando llegamos a conocernos, logramos obtener el poder de la autoconfianza. ¿Por qué? Porque nosotros estamos seguros, tenemos la certeza de que estamos actuando bien. Y ante esa certeza, pues cualquier persona que diga lo contrario, pues no importa. Pero claro, ahí también dicen, bueno, pero ¿cómo, profe? Si usted nos dijo que la imagen era importante y si otros piensan que no soy ético, ¿cómo voy a hacer? ¿No es cierto? Es contradictorio. Bueno, puede ser que en algún momento de la vida nos pase esta contradicción, pero tarde o temprano, si nosotros realmente somos éticos integralmente, eso sale a la luz, eso se va a reflejar. ¿Ok? Bueno, desde los hechos, ser y parecer es una cuestión de ética. En la vida o en los negocios, el equilibrio es fundamental y la relación entre ser y parecer o identidad e imagen no es diferente. La apariencia no sustituye la aptitud, pero no hay aptitud que no se favorezca con una buena apariencia, dice Gloria Khalil, que es una escritora y diseñadora. Y entonces uno puede decir, bueno, ¿y qué podrá saber la diseñadora, no? Pero, ¿qué quiere decir? Esto más o menos, para traducirlo de otra manera, es como el adagio popular que ustedes han de haber escuchado que dice que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. ¿Qué quiere decir? Que si yo no soy una persona ética, con una actitud, con una buena actitud, no importa que esté vestida de Dior, de Chanel o de cualquier marca, porque igual voy a seguir siendo lo mismo porque eso está en mi esencia, ¿ok? Entonces, por eso es un complemento y la imagen es integral. La imagen no solamente es lo que se ve, porque si no, fuera un disfraz que me lo pongo delante de todo el mundo. Por ahí yo conocí a un escritor muy famoso, que no les voy a decir el nombre, porque no hay que ser infidente, porque es parte de la ética. Pero bueno, dentro de los trabajos que he hecho, tuve la oportunidad de ser la editora de un libro de un pintor ecuatoriano muy famoso, muy querido. Y bueno, cuando fui la editora de este libro, pude conocer secretos de su vida personal que nunca me imaginé. Y entonces ahí puede ser como este iceberg. ¿Qué pasa con el iceberg? Que abajo, ¿no es cierto? No se ve lo que está abajo, lo que está oculto. Solamente lo sabe su círculo cercano. Y a veces ni tan cercano, solamente su esposo y sus hijos. Ya, y arriba tengo una imagen que he construido, porque la imagen se construye, ¿ok? Entonces, que es diferente a esta que está aquí oscura, a esta que está en la luz. Y entonces resulta que este famoso escritor, pues en su casa, en su vida íntima familiar, pues había sido una persona no tan ética, ¿no? Y afuera, pues, muy reconocido, muy aplaudido, muy afamado, pero eso es un caso de no ser y parecer, porque parecía, pero no era, ¿ok? Y ahí también ustedes pues jugaron qué pasó con el Titanic, ¿no? Y les recomiendo que se vean. Las películas también tienen a veces un mensaje que va más allá de solamente ver la película. Tienen un mensaje incluso a veces político, ¿ya? Entonces, claro, el del barco dijo, el del Titanic dijo, no, solamente es un hielo así por encimita, pero
no sabía que estaba aquí dentro. Y cuando todo esto, ¿no? Todo el tema del hielo, estos trozos de hielo. Y cuando chocó con esto aparente que no era mayor cosa, pues ya todos sabemos la historia del Titanic. Entonces, esa es la diferencia, ¿ok? Esta imagen creo que le tomen foto y esto es lo que no debemos hacer. Todos los elementos emergidos son o deberían ser todos los puntos de contacto e interacción de la marca o la institución y tienen como objetivo proyectar la empresa para su público. Es la puntita esa que se ve, ¿no? Luego los elementos sumergidos que están abajo son la esencia de la empresa, su ADN, es aquí donde se encuentran las características únicas que la diferencian de la competencia. Pero obviamente hay que lograr que eso que está ahí como ADN no sea negativo, sino que sea positivo. De esta forma, el público, a través de la parte visible de la empresa, interpreta aquello que constituye su identidad no visible. Es decir, si yo veo que arriba es todo un éxito y toda una maravilla, pues yo asumo automáticamente que todo es así. Entonces se crea una representación mental. Ya, eso es lo que llamamos imagen. Acuérdense que les dije que la imagen se construye, ¿no? Y ahí, cuando construimos algo, la idea es que construyamos algo sobre algo real. Pero también puede pasar, y de hecho hay muchos políticos y hay mucha gente que lo hace, que construyen una imagen sobre algo que no es, que no existe. Es solamente crear un personaje de ficción con una serie de características y elementos de comunicación para hacernos creer que eso es así y darnos una proporción mayor o diferente a la verdadera identidad generada en ambos casos. A ver, quiero que me pongan dos ejemplos de esto. Hay unos ejemplos claritos, recientes. ¿Cuál es un ejemplo de una imagen que se construye, que te da una sensación de que todo está bien, de que es excelente, y cuando en el fondo no era así? ¿Quién me quiere decir? ¿Quién quiere ganarse otro punto? ¿Cómo es la pregunta, ingeniera? A ver, alza la mano. La pregunta es... Lo que pasó en el Casca. ¿En dónde? En el Casca, en Quito. En la Gasca. No. Sí. No, porque... Bueno, si hay una quebrada cerca, era como previsible que iba a pasar eso. No, me refiero a... A ver, la pregunta es, ¿qué ejemplos de nuestra realidad de Ecuador, o si quieren también puede ser internacional, pero hay uno de Ecuador facilito, donde se construyó una imagen? Vean, construyó en la Gasca, nadie ha construido nada. ¿Por qué? Porque nunca ha salido. Si hubiera salido en la propaganda la Gasca, segura, no sé qué, ahí estoy construyendo una imagen, ¿ok? Se construyó una imagen, pero en la realidad no era lo que aparentaba. Está facilito. El presidente. ¿Quién? El presidente, ¿no? El presidente. ¿Cuál presidente? Está como tibio. Guillermo Lazo. No, no, porque nunca él... a ver, ¿quién levantó la mano? A ver, ¿quién? Está tibio, eso está tibio, pero no es Guillermo Lazo. Moreno. Es como una hora, es como una hora. No, está como más cerca a lo caliente, pero falta. ¿Quién? Como una hora que pusieron. No, Es una obra que hizo el presidente Rafael Correa que iba hacia un parque, un puente, y se dañaba eso con los barcos. ya, a ver, no es exactamente eso, pero Puede es... ser El de terremoto, que ahora en relajo. Puede ser también lo que Rafael Correa dijo que iba a dejar a, ¿cómo se llama? El que fue presidente del Ecuador, dijo que iba a ser un buen presidente y que iba a hacer las cosas como él las estaba haciendo, y en realidad nunca fue así. Perfecto, muy bien. ¿Quién me dijo eso? ¿Quién me dijo? Óscar Muñoz. Oscar, ok, así es, como dice Oscar. Un ejemplo de una comunicación, perdón, de una imagen que se construyó con comunicación fue el gobierno de Rafael Correa, independientemente de las obras que hizo, que no hizo, no, es el gobierno. Todo se montó en una estrategia de comunicación muy bien hecha para lograr los objetivos. También les digo desde la experiencia, porque bueno, igual tuve la oportunidad de trabajar ahí, aunque no es que voté por él ni nada, pero así Dios nos presenta las oportunidades, y todo se montaba en función de lo que se quería hacer creer a la gente. Entonces, esta es, y luego, claro, ¿se acuerdan que al final dijo, bueno, queda la mesa servida, la típica frase que dijo, y no había la tal mesa servida, ¿ya? Entonces,
y fue como que hacer ciertas cosas importantes que sí se hicieron, pero en el fondo había otras cosas mucho más complicadas para el país. Otro ejemplo de una imagen que se construye, la del anterior presidente mexicano. ¿Quién me quiere decir cuál? Es en México. Se me va el nombre, pero bueno, que se casó con esta actriz famosa, ¿no es cierto?, de novelas, la Gaviota, creo que le dicen. Entonces, todo eso fue fingido, eso se montó, ¿no? Y eso, igual, bueno, no trabajé en esa campaña, pero me lo contó un buen amigo que sí trabajó en esa campaña de México. Entonces, todo eso se montó para hacer creer a la gente que él tenía un hogar, una familia, que son elementos importantes para poder llegar a la presidencia, y por eso no es coincidencia que a partir de que dejó la presidencia, pues se divorciaron, ¿ok? Luego, el valor de la fama. Por fama no debemos entender que solamente es una celebridad, o bueno, ahorita cualquier persona común, normal y corriente que tenga más de 10,000 seguidores es un influencer y por tanto es un famoso que puede representar marcas, ¿no? Entonces, y tener fama no implica necesariamente ser famoso, sino también quiere decir que es reconocido por alguien. Entonces, por ejemplo, yo soy famoso en mi institución de que soy ético, ¿no? De que nadie puede decir nada de mí, a eso se refiere. Y eso es importante porque nos da un valor diferenciador del resto, ¿ok? ¿Qué es fama y gloria? La fama, pues, está más relacionada al tema de fortuna, de banalidad, y la gloria es como un triunfo, o sea, es como algo intangible. La fama, si bien es cierto, es un concepto intangible también, pero se puede traducir en estas dos cosas, ¿ok? Y no hay mayor perfección en el mal que el parecer ser bueno no siéndolo. Que no hay mayor perfección en el mal que el parecer ser bueno. No, perdón, un ratito. Van a ser las 10. Un ratito, perdón. ¿Ya? Entonces, y ahí tenemos a Platón que dice esto, que no hay mayor perfección en el mal que el parecer ser bueno no siéndolo, que es lo que ya les hablaba de estos casos. Tenemos ahí la personalidad. Estos están asociados a la conducta humana, ¿no es cierto? Y la personalidad es como, ven ahí las máscaras. Entonces, claro, nosotros podemos hacer eso, ¿no? Podemos parecer otra persona, pero al final todo se llega a saber, como les dije. Entonces, por eso es importante ser siempre transparentes y ser siempre frontales. Luego, otros factores que son importantes son los rasgos narcisistas. Estos son negativos, ¿no? El trastorno de personalidad antisocial, porque una cosa es ser tímido y otra cosa es ser antisocial. El negativista, la impulsividad limítrofe, es decir, no tener un control de nuestros sentimientos y nuestras emociones. Factores biológicos, trastornos del humor, factores psicodinámicos y el superego, mi yo. Entonces, todo eso hace que haya un trastorno en la personalidad, ¿ok? Y eso es lo que nos afecta a poder ser y parecer, porque a veces podemos pensar que lo que nosotros estamos haciendo es lo correcto, que está bien, ¿no es cierto? Porque yo soy orgulloso y porque yo soy así y tal. Pero realmente no es así porque siempre, como les decía, todo se pasa factura. Y cuando no somos éticos en nuestra forma de ser y de comportarnos, pues esas son las consecuencias que después seguramente las tenemos y que ustedes han de haber visto muchos casos. Rafael Correa duró 10 años en el poder, es verdad, pero a la final, pues, se supo realmente cómo era que estaba manejando el país, ¿ya? Ese es un ejemplo. Y para terminar, vamos a ver ese tema rapidito de jerarquía y valores. Obra de manera congruente con tu verdadera personalidad, obra con integridad, déjate guiar por tu corazón, lo demás vendrá por sí mismo. Y eso es lo que les acabo de decir al finalizar la parte anterior. Cuando lo hacemos así, todo viene por añadidura, se los digo por experiencia. Esto dice Robin Sharma, que es un autor y escritor canadiense de libros, y esta frase confirma la importancia de practicar valores que se relacionan con los principios. Eso nunca puede cambiar.
Ahora vamos a trabajar vamos a hablar de un tema que también es parte de sus funciones, que es el tema jerárquico. La jerarquía no solo debe estar dada por el rango o el título que se le otorga al profesional, también por su conducta. Uno se gana esa jerarquía, como les decía, ¿no? Un adecuado liderazgo provocará una influencia positiva y una ética aplicada a sus acciones y actividades profesionales y personales. Una jerarquía bien diseñada permite distribuir el trabajo en departamentos, divisiones de producto y regiones, donde se desarrolla y alimenta conocimientos técnicos sólidos, ¿ok? Hay un sentido de responsabilidad también. Los valores en la práctica, todas las personas pues tienen que practicar los valores en algún momento. Por ejemplo, si alguien cree firmemente que todos los seres humanos son iguales, independientemente de sus razas o credos, va a ser fácil que no haga discriminación. ¿Será que yo soy ético si, por ejemplo, hago un tema de racismo con mi compañero? No, no estoy, aunque haya aplicado todo lo que me dijo la profe, aunque tenga una imagen integral ante mis superiores, pero si yo cometo este error, no estoy siendo ético, ¿ok? Luego tenemos que el tema de la conducta humana es un aprendizaje, una motivación para cambiar. La motivación es el estado interno que impulsa nuestra actividad hacia metas determinadas. Es conocido que las personas que están deseosas de entenderse a sí mismas para vencer sus dificultades son las que tienen mayor éxito en su esfuerzo. A ver, si nosotros tenemos, primero yo siempre les sugiero que hagan un FODA, eso que no se los he dicho aún. Todos, por favor, deberían hacer un FODA. ¿Qué es un FODA? FODA es un fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Un FODA de ustedes. Así como hacen un FODA para las instituciones, debemos hacer un FODA personal nuestro. ¿Para qué? Para saber cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. ¿Para qué? No para decir, ay, soy tímido, qué mal, me siento pésimo que soy tímido. No, sino más bien para fortalecer, para cambiar, para potenciar esas debilidades. A ver, soy tímido. ¿Qué es lo bueno de ser tímido? Que de pronto estoy más callado y soy más observador. Eso es una cosa positiva de ser tímido. Y luego digo, bueno, ¿y cómo puedo hacer para dejar de ser tan tímido? Pues bueno, hay que entrenarse, hay que practicar, hay que hacer talleres de hablar en público. ¿Ok? Entonces recuerden que todo en la vida se puede cambiar, se puede mejorar, se puede poner en positivo, ¿no? Lo único que no se puede cambiar es la muerte, eso es lo único. Entonces aquí se han descrito criterios para evaluar la motivación para cambiar. Y cuando nosotros tenemos una motivación, acuérdense que antes les decía en el apartado anterior, la motivación generalmente desde nuestra familia, desde alguien que queremos, alguien a quien nosotros queremos que se sienta orgulloso de nosotros, que a veces es nuestra madre, ¿no es cierto? Más eso pasa en los hombres o las chicas en nuestro padre. Es una motivación que si bien es cierto, decimos, bueno, de pronto yo no crecí con condiciones tan fáciles, tan adecuadas o tuve estas falencias, por eso es importante ese FODA para que ustedes aprendan a reconocer en base a lo que ya hemos conversado en estas clases. Entonces, ¿cómo puedo hacer para yo no ser lo que fue mi papá y fue mi tío y fue fulanito de tal? Y aquí les pongo un ejemplo de Ismael Cala, que ya creo que les dije que Ismael Cala es un reconocido periodista de la CNN que ahora tiene una academia y hice un taller con él. Ismael Cala es cubano. Ismael Cala tiene en su ADN, que es algo que ya uno no puede cambiar en su parte de ADN, ¿no? Eso es algo que nadie puede modificar. Un trastorno de su genético, de su familia, de su padre, de su abuelo, de depresión crónica, ¿ya? Entonces, eso es algo que se hereda y que hace que la gente la pase mal y de hecho su padre se suicidó. Aparte vivía en Cuba, un país donde ustedes saben que no es tan fácil salir, pero él era un niño que era muy tímido. Dice él cuenta en las historias que él le daba hasta temor ir a hablar en público porque además todo el mundo le hacía bullying, ¿no? Entonces, dentro de todas estas condiciones adversas, él salió adelante y es ahora el presentador prestigioso que es. ¿Por qué? Porque tuvo una motivación, porque tuvo una meta, que dijo, no, yo no me voy a quedar aquí en esta isla a que me dé lo mismo que a heredar la misma enfermedad que mi papá y de pronto suicidarme o de pronto quedarme aquí y no poder salir. Y entonces, claro que siempre Dios nos pone oportunidades, vino la oportunidad de que querían una persona para que haga un casting para un programa de radio en Cuba y claro, entonces el único que levantó la mano porque lo que él sí tenía era una habilidad que él
leía, le gustaba mucho leer, era muy bueno para leer, para escribir, siempre tuvo ese talento, nació con ese talento. Y obviamente lo cultivaba también, ¿no es cierto? Y entonces cuando dijeron, a ver, ¿quién quiere hacer este casting de radio? Y como a él le gustaba eso, porque incluso él dice, él cuenta que él jugaba, entonces él dijo yo, y lo pasaron al frente, y eso fue lo que cambió y marcó su vida, porque él estuvo 18 años haciendo radio en Cuba, y luego salió de Cuba, y luego, obviamente, después de una serie de situaciones que pasó, que esa es otra historia, llegó a ser el presentador número 1 de la CNN, donde entrevistó y ha entrevistado a miles de presidentes y las autoridades más importantes del mundo que ustedes se pueden imaginar. Entonces, ahí tenemos algo que él impulsó a cambiar y que él se puso una meta y la logró alcanzar. Entonces, por eso es que les digo que todo está en la mente. Si yo digo, no puedo, no esto, no me voy a quedar aquí, porque mi mamá, mi papá fueron así, porque ellos no estudiaron, porque mi papá fue alcohólico, porque mi papá, entonces, bueno, ya, quédese ahí. Pero yo puedo ser diferente. Eso no es un tema de dónde nací, de dónde vengo, es un tema de tener una motivación y de yo esforzarme para ser mejor. Entonces, se han escrito criterios para evaluar la motivación para cambiar. Primero, la habilidad para reconocer que la naturaleza de los síntomas es psicológica. Acuérdense, todo está en la mente. Aquí en esta computadora que tenemos está todo. Y yo puedo dominar mis pensamientos. Eso no se consigue tan fácilmente. Les recomiendo que en algún momento hagan algún curso de neuromarketing, no neuromarketing, sino más bien en el caso de ustedes de neurolingüística o neurocomunicación, que es básicamente la habilidad o la ciencia que estudia el cerebro para poder luego plasmarlo en la comunicación, en la política o el marketing, ¿ok? Luego, la habilidad de dar una honesta autoevaluación acerca de las dificultades psicológicas. ¿Por qué el FODA? Por eso es importante que hagan ese FODA. ¿Por qué esto psicológico que tengo, que soy tímido, me dificulta en alcanzar mis metas? Luego, tercero, un deseo de participar en terapia. ¿Cómo puedo hacer? Puede ser una terapia, puede ser un taller o algo que me ayude a ser mejor. Luego, curiosidad, introspección y habilidad para entenderse a sí mismo, reconocer, esto es parte de la imagen interna, por eso ven, les digo que todo tiene un sentido lógico lo que les voy diciendo. Esto es como que les voy dando algunas pistas y ustedes tienen que unirlas luego como en un rompecabezas. Entonces, en mi imagen interna, que les decía al inicio, yo tengo que aprender a amarme y aceptarme luego que haga este FODA con mis debilidades, ¿no? Eso es lo primerito que tengo que hacer. Cuando yo más bien me castigo, me recrimino, que porque soy tímido, que por culpa de mi timidez he perdido oportunidades, entonces no voy a lograr salir de ese hoyo. Pero si yo al contrario veo lo positivo y digo, bueno, y tengo que hacer algo para mejorar, ahí sí estoy siendo positivo, ¿ok? Pero para llegar a ese punto, lo primero que tengo que hacer es reconocer. Hay una frase por ahí que dice, abraza tus sombras, baila con tus sombras y abraza tu luz. Cuando yo bailo con mis sombras, es decir, con mis defectos y con mi parte oscura que todos tenemos, y logro bailar, logro entenderla, logro aceptarla y logro cómo llevarla, ¿no es cierto?, por donde yo quiero, yo puedo brillar afuera. Ese es el secreto, chicos, y esto incluso se los doy como más allá de lo que tenía que darles, pero me gusta siempre darles a la gente con la que comparto cosas que les va a servir no solamente para su profesión, sino para su vida, ¿ya? Porque yo de alguna manera también quiero contribuir en algo positivo para su crecimiento personal, que es lo más importante. Y esto que les digo es clave, ¿ya? Esto es un tip que da Tony Robbins, no sé si por ahí lo escucharon, que cobra como $10,000 por dar estos tips y se los estoy dando a ustedes en este momento. Así que recójanlo y anótenlos como un tesoro, porque eso les va a servir mucho. Luego, un deseo de explorar y experimentar, de ser mejor. Luego, una expectativa realista sobre los resultados. Es decir, bueno, yo no voy a llegar a ser como Ismael Cala, quisiera, pero no puedo, pero bueno, ¿hasta dónde puedo llegar, pero siendo mejor? Y luego, hacer algún tipo de sacrificio. Por ejemplo, si quiero estar delgada y fitness, pues tengo que dejar de comer. Si no, pues no voy a ser nunca delgada, ¿no es cierto? Entonces siempre hay que tener claro que para ganar hay que sacrificar algo. Nada en la vida es gratis y eso es totalmente cierto, ni nada se consigue de la noche a mañana. Tengo que sacrificar tiempo, de pronto ya no me voy a ir con mis amigos a tomarme la cerveza, de pronto en mi tiempo libre me va a tocar estudiar, pero todo tiene una recompensa, todo. Luego tenemos la capacidad para aprender, aquí está, miren el cerebrito, que ahí es donde está todo
Desde ahí es donde se controla todo nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestro total andar del cuerpo, ¿no? Entonces debe de haber una actitud para el aprendizaje, estos requisitos o condiciones necesarias para poder aprender lo que se espera, unido a la motivación que ya les dije. Todo eso hace que se pueda mejorar el aprendizaje y que haya una retroalimentación. ¿Qué enseñar? La labor de la enseñanza es ayudar a conocer los factores asociados a nuestras conductas, considerar las consecuencias de nuestras conductas éticas y lograr que eso mejore nuestras vidas y nuestras vidas con otras personas. Yo soy una persona ética también cuando yo mejoro mi vida y cuando yo contribuyo a que las otras personas mejoren su vida. Y eso aplica en la parte personal y también en la parte de mi cliente, de mi público. El ambiente ético, no solamente la ética debe ser enseñada con la finalidad de que los alumnos conozcan los principios, no típico que en la escuela decían, yo me acuerdo que nos decían, me parecía la clase más aburrida la ética, y ojalá que esta clase no les parezca tan aburrida, pero realmente, o sea, claro, era como muy cuadrada, muy normativa. Y creo que es mucho más fácil entenderla con los ejemplos, ¿no es cierto? El lograr este objetivo es muy difícil, pero no imposible. La meta debe ser crear un ambiente ético en los servicios de control, en la atención al tránsito, ahí están ustedes, ojo, que favorezcan y faciliten las conductas éticas y se rechacen las conductas no éticas de manera constructiva. Cuando hay un ambiente ético, ¿qué quiere decir? Cuando todo alrededor es ético, como en países muy desarrollados como Singapur, por ejemplo, incluso ellos cultivan una filosofía que aquí la aplicaron muy mal, por cierto, pero que es la filosofía de la felicidad. Uno nota allá ni siquiera hay delincuencia, ¿no? Es un ambiente ético. Entonces, que los organismos de control sea ético, que ustedes como policías respeten la ética y hagan respetar la ética. Eso va a contribuir a que tengamos este ambiente ético. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues primero, siempre enseñando la ética, que eso es algo que se va entrenando siempre con ustedes como agente de tránsito. Segundo, es muy importante incluir los factores que están asociados a la conducta humana en la enseñanza ética. Así se podrán modificar las conductas no deseables, ¿no? El primer paso para modificar la conducta es reconocerla, lo que les dije hace un momento. Y tercero, la enseñanza de la ética se debe dar en grupos pequeños donde se puede incentivar el diálogo entre los participantes. Y la tarea que les voy a poner va a ser mucho vivencial, así que tienen que pensar muy bien lo que van a escribir, ¿ok? Bueno, entonces creo que ya está. ¿Esta es a clase hasta qué hora es? Ya pasamos, creo, hasta las 9:30 era, ¿no es cierto? Ya. Y vamos a ver la última. Creo que ya esa es la última, ya. Sí. Para terminar esta clase, esta es la última. Y con eso terminamos. Y solamente vamos a terminar, quiero terminar con esto, así rápido, para cerrar ya, si es que no tienen. Y lo más importante es que cuando logramos alinear, así como está este gráfico, que ven ahí, es como cuando uno alinea en el firmamento o en la... No se ve el gráfico aún. Ah, ya. Ya. Ven, hasta así. Eso también es una falta ética. No se grita, se dice, profe, no se lo ve. Vamos modulando la voz. A ver. ¿Ok? ¿Ahí lo ven? ¿Lo ven? Sí, ingeniera, perfectamente. Ya. Ya en la próxima clase los voy a ir calificando por la ética, ¿no? Ya les dije todo lo que es la ética. ¿Quieres complementar ese controlador faltante? Entonces te invito a utilizar la herramienta que voy a compartir con todos. ¿Quién me puso un video ahí? Materiales al respecto, pero... Cierren el micrófono, por favor. Ya. A ver, entonces lo más importante de esto es esta constelación. Cuando nosotros alineamos todo así, lo que vamos a lograr es cultivar una paz y una armonía, ¿ya? Y cuando nosotros tengamos paz y armonía, que aunque suene muy de cuento y muy metafórico, nosotros vamos a lograr expandir esa paz, esa ética, ese respeto hacia todos los demás, hacia todos los que nos rodean, ¿no? Y eso está construido en los valores en la familia que ya hemos hablado, y ese es nuestro primer núcleo de formación, donde recibimos los primeros valores, los primeros principios, donde también los niños aprenden mucho viendo,
Es más, está comprobado científicamente que los niños no aprenden de lo que le dice la mamá o el papá, los niños aprenden viendo y por eso tienen que tener cuidado con eso. Entonces, si yo le digo, ay, no mientas, y luego viene y le digo, ¿sabes qué? Le debo plata al vecino y le digo, dile que no estoy. Entonces, no estoy siendo coherente, ¿ok? ¿Cómo definimos los valores familiares? Bueno, eso ya lo sabemos, cuáles son los más importantes, ahí está, pueden tomar una foto. Esos son nuestros valores básicos, que luego los vamos a desarrollar en nuestro grupo de trabajo, nuestro grupo laboral. Bueno, antes de llegar al grupo laboral, lo vamos a desarrollar en nuestro grupo de amigos del colegio. Ese es nuestro segundo ambiente que contribuye a nuestra formación. Y a veces ahí nos pasa que tenemos unos valores súper firmes y por ahí nos falta el amigo que dice, no, mira, vamos a tomar o miento, escapémonos. Y entonces a veces nos dejamos influenciar por eso y lo hacemos. Y eso debemos tener claro, porque eso nos puede pasar después cuando seamos profesionales también, que nos dejemos influenciar, pero con nuestros valores están escritos, eso sí, sobre piedra, pues no nos vamos a poder dejar influenciar. O si alguien nos dice, ve, tome para las colitas, y uno dice, ay, sí, chuta, estos $10 justo, 20 o lo que sea, necesito porque quería irme, no sé, invitarla a mi enamorada, o quería comprarle con mi mamá, lo que sea. Entonces, pero no es ético. Entonces, ahí es donde debe primar eso y callar al diablito, acuérdense que teníamos, y que el angelito es el que hable. Pertenencia, todos tenemos un sentido de pertenencia, de flexibilidad, esos son más los valores de familiares, la comunicación, que es importante, que ya les dije, los voy a pasar rápido porque eso ya los hemos hablado. Solamente quería que se quedaran con ese gráfico que les puse ahí, que es que cuando podemos alinear todos estos temas que hoy hemos expuesto, pues vamos a lograr esa paz y esa armonía, y eso se va a ver reflejado en todas las actividades que hagamos en la vida. No sé si a ustedes les ha pasado que están enfrente de alguien y uno dice, chuta, esta persona yo no sé qué, pero tiene una carga negativa, tiene algo que yo no sé qué, pero que me da miedo, que me asusta, que no tiene una buena vibra, les ha de haber pasado. Y es justamente por todos estos temas, todas estas luchas que a veces tenemos internas. Y a veces, en cambio, al contrario, hay personas que las conocemos y ni siquiera sabemos quiénes son, pero nos transmite esa percepción positiva, que lo que hace es que queramos estar siempre cerca de esa persona, que queramos escucharla. Eso es algo positivo porque esa persona transmite eso. Pero muchas de esas cosas son cosas que se hacen a propósito. Nadie transmite algo solo porque quiere transmitir. Eso se construye, la imagen se construye y la imagen se transmite para yo querer posicionar y lograr una opinión entre mi público o las personas a las que yo quiero llegar. Por eso hay un dicho, y con esto termino, que dice, si quieres ser un emperador, vístete, no, si quieres un imperio, lo dijo Napoleón Bonaparte, si quieres un imperio, vístete como un emperador o como una emperatriz. Entonces, este es el mensaje final. Si quieren ustedes seguir adelante en la vida, seguir escalando en su profesión, debemos hacer las cosas bien, como acabamos de revisar en este módulo, y luego también proyectarse. Entonces, la personalidad de ustedes debe proyectar seguridad, debe proyectar todos estos estándares que se necesitan, o estas características que se necesitan para poder ser para ser percibido como un profesional ético y que se comunica bien y que tiene una imagen bien construida. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran compartir o que no haya quedado claro en esta clase, para poder darles paso, y si no, pues ya nos despedimos. Entonces, voy a poner el video para poderles ver. Ya. Entonces, me dicen si tienen alguna duda, alguna pregunta. Este micrófono abierto. Bueno, como no tienen ninguna pregunta ni ninguna duda, entonces nos vemos en la próxima clase, que es el próximo lunes, me parece. Washington tiene que cerrar el micrófono. Bueno, nos vemos en la próxima clase con los módulos siguientes de comunicación y de ética. Mañana voy a subir las tareas, tal vez en el transcurso de la tarde ya las tengan listas, para que por favor las revisen, y creo que pueden presentar hasta el 25, me dijeron, ¿no es cierto? Sí, correcto. Ya, entonces el lunes es una oportunidad que nos vamos a ver para si es que no entienden algo,
o tienen duda, pues puedan ahí comentármelo para poderlo aclarar, ¿ok? Bueno, entonces que tengan una linda noche y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Bendiciones, cuídense mucho, chao. Bendiciones. Gracias, Qué bien, profe. cuídate. Ingeniera. Buenas noches. Ingeniera, bendiciones. Good night, good night. Good teacher. Igual, mira, ya no puedo escuchar por ahí que me digan, ay, los agentes de tránsito no son éticos. Ahí, ya de ahora en adelante todos tienen que estar, pero filito, desde no mentirles a las novias y a los novios. Desde ahí sale la ética. Cuídese, licenciada, extrañaré. Ya Claro, nos vemos. ingeniera. Chao, Tiene chicos. que estar rectita cuando vaya a los A mí me miente cuando mi multarla, novia. pues, licenciada. Así es, claro, sí. A mí me miente mi Claro, porque novia. la verdad siempre sale a la luz. No tiene No la ética. llevamos presa. ¿Quién dice? Un punto menos para dar le va a llevar presa, dice. No, pues cuando ya me vean ahí, tienen que ahí no sería ética. Si yo cometo una infracción, pues tienen que sancionarme. Eso es lo correcto. Lo incorrecto sería... Ella fue mi profesora, ya la voy a pasar, ¿no? Pero ya no sería una forma bien cruel, ya le ayudaríamos en algo. Claro, pero no, lo ético es, claro, aplicar la ley si yo no tengo ninguna excusa. Si tuviera una excusa, como habíamos hablado, una emergencia, y sí, eso es lo ético. Bueno, chicos, nos vemos pronto. Cuídense. Chao. Chao. Listo, ingeniera, pase bien.